Ahora, entregar todo es importante, pero Cristian mencionó que a veces nosotros entregamos las cosas que no nos duelen y a veces tenemos que entregar aquello que nos duele y les voy a explicar por qué. Por otro lado, déjenme mencionarle que eh, Dios ha sido tan bueno con nosotros que muchos de nosotros logramos terminar los 90 días de la lectura bíblica que hemos tenido de los evangelios. Yo espero que usted haya conocido un poco más de Jesucristo, porque el objetivo era ese. El objetivo es ese, ¿no? Que usted conozca, no solamente conozca la palabra de Dios, sino conozca a Jesucristo como, no solamente como su Salvador personal, sino lo que hizo, lo que pensaba, cómo actuaba. Ese era el objetivo y espero que a usted le haya placido leer la Biblia. Para muchos dicen, son muchos versículos que se repiten, pero se da cuenta que muchas de las escenas son parecidas, pero no se repiten, son diferentes. Entonces me quedé con el libro de Juan, el capítulo 3. Quiero trabajar hoy un poco más acerca, el jueves pasado vimos un poco de Juan, el capítulo 3, pero resulta que este capítulo es tan especial porque es uno de los capítulos, especialmente el versículo 16, donde se habla, donde cientos de pastores, predicadores han hecho cientos de mensajes, cientos de sermones, porque algunos consideran que este es el corazón de la Biblia, ¿ok? Consideran que es el corazón del sentir de Dios al enviar a Jesús, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa es la esencia de San Juan 3:16. Pero es importante que nosotros entendamos que Juan 3 tiene otros recursos también que vamos a conocer. Ahora, hace algunos años, un piloto muy experimentado, con un avión relativamente pequeño, de unos 10, 15 pasajeros, 12, 24 pasajeros, sale en su viaje normal y de pronto pone el piloto automático y de pronto empieza la turbulencia y los controles aparecían de que había mucha turbulencia, que él tenía que nivelar el avión y todo lo demás. Así que de pronto ellos perdieron el visor de la navegación. No perdieron los controles, sino que la tormenta era tan recia, los truenos, relámpagos tan recias, que este hombre experimentado dijo, no puedo confiar en esto. Entonces agarró, tomó él el timón y comenzó a maniobrar el avión como él hubiera querido, como él podía. E hizo todo lo posible por salvar él y la tripulación y toda la gente, cuando de pronto a lo lejos un granjero está divisando que un avión está volando muy bajo y después de unos 5 minutos, ¡pum!, cayó y explotó, ¿no? Obviamente murió el piloto, murieron los pasajeros, murió la tripulación. ¿Por qué? Usted en su carro, todos nosotros tenemos en nuestro carro, tenemos instrumentos de navegación, ¿se da cuenta? ¿No? De pronto ahorita que estamos en nieve, no sé si a usted le parece eso, los que tenemos un 4x4, de pronto aparece de que la pista está demasiado resbalosa, que necesitamos ponerle el control de 4x4. Otros aparece que la plumilla de que no tiene agua, ¿no? No hay agua, entonces hay que llenarle con agua para que los wipers puedan hacer su trabajo. Otros aparece esta comunicación de que la llanta está flat, está baja y que necesitas hacer un cambio en algunas de las llantas. Y otro aparece la señal del motor, que algo está pasando en tu motor. Por otro lado aparece la aguja, que si tu carro está recalentando, usted va a encontrar que la aguja está más allá, está en un lado de rojo, entonces no tienes que tener cuidado. Los instrumentos de navegación de un carro como de un avión son absolutos, son instrumentos de precisión, son instrumentos que han sido diseñados para ayudarnos en nuestra travesía. Hagamos lo que hagamos, vayamos donde vayamos, tenemos que tener confianza en los instrumentos de navegación. No podemos dejarnos llevar por nuestro instinto solamente. Es cierto que hay mucha experiencia en muchos de nosotros manejando. Es cierto que sí, uno se saca el sombrero por aquellas personas que tienen mucha experiencia, pero la experiencia no garantiza tu vida. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? La experiencia no garantiza tu vida y te voy a decir por qué. Porque para el mundo en este momento no existen los absolutos.
Para la gente en el mundo, la gente en el mundo piensa así. Piensa lo que quieras, di lo que quieras, haz lo que quieras, ¿ok? Esos son los valores personales de la gente en el mundo. Piensa lo que quieras, di lo que quieras, haz lo que quieras. Entonces, como resultado, vemos una transformación del lenguaje. Como resultado, vemos que el esquema de valores que en la sociedad cada día está peor. Y como resultado, vemos de que, le comentaba a mi esposa que hay una palabra que es una lisura muy fea, yo la conozco de pequeño, que empieza con M. No, no existe ninguna película, no existe nada en el televisor, nada que no deje de mencionarlo. Ya un poquito más hay que ponerle en el diccionario de que esto es una palabra que no debe causar extrañeza, ¿verdad? Pero es así, es así. Piensa lo que quieras, di lo que quieras, haz lo que quieras, ¿me entiende usted? Ahora, ¿cuál es el resultado de confiar en el instinto? Que dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Ahora, quiero que entienda, por favor. Hay de los que a lo malo dicen bueno y de los que a lo bueno dicen malo. ¿Ok? Ahora, otra vez, quiero que entienda de que Dios tiene un conjunto de señales que nosotros podemos mirar y entender que Dios es absoluto. Déjenme solamente mencionar un versículo que creo que me pasé aquí. Está en Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Qué cosa dice? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, en lo que respecta a Dios, no existe nada ambiguo. De parte de Dios no tenemos nada dudoso. Dios nunca nos dice puede ser. Dios nos dice será o no será. Dios nunca hace que tú tengas dudas. Dios hace promesas. Muchas de esas promesas están obviamente para que tú creas, para que tú comprendas. Y una de las cosas que yo les voy a tener este año diciendo es esto, ¿verdad? Yo creo para comprender, yo no comprendo para creer. Apréndaselo, por favor. Me he propuesto en mi corazón poner eso en el pensamiento de ustedes, ¿no? Yo creo para comprender, ¿ok? Yo no comprendo para creer. Eso es lo que muchas personas quieren. Necesitan comprender primero y creer después. Dentro de la manera como Dios se explica a nosotros, Él no tiene esas posibilidades. Y no es que no las tiene porque no las quiere, sencillamente Dios es absoluto. Es decir, Dios es uno, Dios es Dios y Él puede manifestarse a nosotros como quiera, pero en medio de su sabiduría, Él nos ha permitido que le conozcamos de alguna manera y la Biblia es la mejor manera que nosotros tenemos para conocerles, ¿verdad? Un ratito, déjeme ver acá. La fuente de los recursos que Dios tiene, ¿verdad? Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Otra vez, prueba de que Dios es absoluto, Dios no cambia. Ahora, pero pastor, si uno ora, uno puede hacer que Dios cambie su voluntad. No. La voluntad de Dios está predicha, está predispuesta en tu vida, ¿ok? No es algo mecánico, es algo que seguramente tú vas trabajando en base a las cosas que vas haciendo durante tu permanencia en la tierra, pero Dios ha determinado su voluntad para ti. Salmos 93:5 dice: tus testimonios son eternos. O sea, lo que Dios nos dice no tiene fin. San Juan capítulo 17, versículo 7 dice: tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y 1 Pedro 1:23 dice: vive y permanece para siempre tu palabra. Estas son las cosas que son absolutas. Tengo un montón de versículos para hablar de cómo Dios es absoluto, ¿verdad?
Entonces, esto nos lleva a pensar que Dios nos da instrumentos para nuestro diario caminar durante lo que resta el año. Ahora, me gustaría decir que yo voy a estar predicando el día 30 o no sé cuánto caiga de diciembre del año 2025. Pero yo no sé si voy a estar acá en diciembre, como usted tampoco sabe. Cristian mencionó en los anuncios, ojalá que el Señor venga este año, ¿verdad? Ahora, y dice, bienaventurados aquellos que anhelan su venida, ¿verdad? No, ahora, estoy seguro que muchos de nosotros les vamos a decir, ay Señor, espérate un ratito porque todavía mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, alguien todavía no ha entendido la salvación. Puede ser que ese sea tu sentir. Pero otra vez, ni tú ni yo sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. Lo importante es saber que mientras esté en esta tierra, es mi lugar de entrenamiento y yo tengo que deleitarme en las cosas que Dios ha propuesto en mi vida. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te inclines en tu propia prudencia. Es decir, fíate de Jehová de todo tu corazón, confía en las señales, confía en lo que Él ha propuesto en su palabra, confía en la manera como Él quiere guiarte, confía en los absolutos de Dios, porque Él no te va a defraudar a pesar de que tu fe sea débil. Mencioné algo de la fe débil, sí, porque muchos de nosotros tenemos una fe intermitente. Algunos tenemos una fe como una vela que puede alumbrar tal vez todo este lugar si está a oscuras. Pero otros tenemos una fe cuya luz es tan chiquita, tan difícil, tan tenue que de pronto ya se va, parece que se va a apagar, una ráfaga de viento fuerte y se apaga. Ahora, ¿cómo es tu fe? El límite de la fe, escúcheme bien, el límite de tu fe, la línea de tu fe está en la obediencia. Porque muchas veces, lo mencioné el otro día, muchas veces nosotros no tenemos la fe suficiente. Porque algo ha pasado en nuestra vida, alguna circunstancia del pasado, a problemas en cuanto a mi entendimiento. Como dije, quiero entender primero y creer después. Entonces nuestra fe está en tela de juicio. Soy creyente, quiero poner a Dios en primer lugar, pero no puedo hacerlo en esta situación. Todo tiene que girar conforme yo quiero, Señor, y si tú quieres te acomodas a mí. Ese es el gran problema de la mayor parte de creyentes mediocres que dan a Dios el 20%, el 30%, el 40%, el 90%, pero no le dan el 100%. Cuando usted pone a Jesucristo en primer lugar, le da el 100% de su vida. ¿Me entiende usted? Le da el 100% de su vida. Y alguien me dijo, ¿qué le queda a usted? A usted le queda el 100% de la vida de Jesucristo en usted. Eso es. Ahora, Juan capítulo 3 nos muestra algunos absolutos que nosotros necesitamos entender que no van a cambiar. No va a cambiar. Esto es un absoluto de Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que tener presente durante todo el año, si usted quiere contar el año como su meta, ¿verdad? Para hacer, decir o pensar o buscar o planear cualquier proyecto, usted tiene que pensar en estas cosas que le voy a decir. Primero que nada, San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted tiene que entender que el amor de Dios está dado para todo el mundo. Y el amor de Dios se va a manifestar para todo el mundo por medio de su vivencia en Cristo. El problema está cuando usted limita ese amor a las cosas que a usted le gusta y a las cosas que no le gusta. A las personas que a usted le gusta y a las personas que no le gusta. ¿Sabe? Lo que aprendimos durante muchos años es que el amor atrae. Una iglesia puede estar llena cuando las personas que están dentro del grupo se aman. El amor atrae, el amor es un imán. ¿A quién no le da gusto venir a una hora? No importa sea a las 12, la 1 de la mañana, no importa sea el tiempo, no importa haya frío, cuando voy a encontrar a un grupo de personas que me aman, que me estiman.
El absoluto de Dios es que Dios es amor. Y cuando usted no ama, aunque usted diga que usted ama a Dios, déjeme decirle que el amor de Dios no está en usted, porque estamos creando la diferencia. Ahora, usted me puede decir, pero pastor, somos seres humanos y tenemos nuestras prioridades. Ese es el problema. Por eso es que digo que no damos el 100%. Porque ponemos nuestras prioridades, ponemos nuestros pareceres, ponemos nuestras circunstancias, ¿no? Para de alguna manera tratar de enfriar lo que es este amor que digo que es de Dios. Entonces, cuando tú dices que amas, asegúrate que amas con el amor de Dios. Porque el amor de Dios todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo entiende. Esa es la manera como debemos entender el amor de Dios. Así que cuando tú estás trabajando, cuando tú estás accionando, cuando tú estás haciendo algo y te encuentras con alguna circunstancia, recuerda que Dios ama la persona que está delante tuyo, aunque tú no le ames. Y por eso te digo, a veces nuestra fe es débil. Entonces lo que tengo que hacer es obedecer, porque es lo que Dios dice, que yo debo de amar a mi prójimo como a quién. Ama a tu prójimo como a quién. Y el problema es que si no me amo a mí, no voy a amar a mi prójimo. La segunda cosa interesante que encontramos aquí, un absoluto, que es la misión de Cristo. La misión de Cristo no va a cambiar. Versículo 17 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, tengamos cuidado con acusar. Tengamos cuidado con no digo malinterpretar, sino que con usar nuestra interpretación para de alguna manera hacer conocer que no estamos de acuerdo con esto, pero lo hacemos muchas veces con una mala cara, lo hacemos como malagracias, ¿me entiende usted? ¿No? Y hermanos, la gente sabe, la gente entiende cuando tú no amas. La gente conoce. Es más, Satanás está atento a tu manera de responder en las cosas. Dios no envió a Jesús a condenar al mundo. Y si Jesús no condena, ¿quiénes somos nosotros para condenar al mundo? Ahora, nosotros podemos tener juicios, podemos tener prejuicios, no de prejuiciosos, sino de hacer un análisis de que esto tal vez no está bien, esto no, excepto, eso no es condenar. Condenar es referirse, esta persona no tiene perdón, esta situación no merece. Okay. Cuidado con eso. El absoluto de Dios es que Jesucristo tiene una misión. Y la misión es, ¿qué cosa? Salvar a las personas, no condenar al mundo. Más bien, las personas sean salvos por creer en Jesús. Que quiero que entienda que es importantísimo. No, este es un absoluto. No, la misión de Jesucristo no va a cambiar. Aunque tú quieras, no va a cambiar. Así que si mañana o pasado mañana se convierte la persona o las personas que tú jamás pensaste, la misión de Cristo no va a cambiar. Todos tienen la oportunidad de arrepentirse y alcanzar al Señor Jesucristo como Salvador personal. ¿Está de acuerdo conmigo? Tiene que pensar en el límite. La otra cosa importantísima es la obra del Espíritu Santo. Y acá quiero que entienda esto, por favor. San Juan capítulo 3, versículo 8. Ahora, recuerde que el pasaje está hablando con Nicodemo. Y como dijimos hace poco, Nicodemo es un hombre súper y muy versado. Es uno de los principales hombres, ¿no?, de conocedores de la ley. Y Jesucristo está hablando con esta persona y esta persona viene a él de noche y esta persona está, no increpándole, pero de alguna manera está buscando respuestas y Jesús sabe que Nicodemo tiene necesidad. San Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, déjeme decirle esto, ¿no? La persona que es nacido del Espíritu, y quiero que entienda esto, por favor.
La persona que realmente nació del Espíritu Santo es una persona que está viva. Es una persona que escucha y es sensible a la voz del Espíritu Santo obrando en tu interior. Es una persona que está viva, es una persona que se siente y que se duele por el dolor o por el pecado. Pero es una persona que se goza, es una persona que se goza porque el Espíritu Santo se goza dentro de ella. Los cristianos, que normalmente muchos de nosotros tenemos muchas razones para estar disgustados, tristes, malhumorados, indispuestos, enfermos, etcétera, 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 etcétera. Existen muchas razones. Debiéramos de pensar de que vivir o ser vivificado por el Espíritu es parte de la sanidad de nuestra vida. Cuando tú empiezas en este proceso de dejar que el Espíritu Santo sea vivificado en ti, entonces déjame decirte que la sanidad de tu ser interior empieza a tomar el control de tu ser. Y por eso el versículo dice así. Y Jesús se lo explica a Nicodemo. Y más adelante le dice, ¿cómo tú siendo un hombre versado, cómo siendo tú un hombre muy hablado en esto, tú me vienes a decir a mí? La verdad, tú quieres, porque obviamente Nicodemo le había dicho, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Esa es la pregunta que Nicodemo está haciendo 3 veces la pregunta en este capítulo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Jesús le había dicho, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces, Nicodemo dice, ¿y cómo es esto? Y Jesús le dice, mira, el viento sopla, pero tú no sabes de dónde viene. El viento va hacia un sitio, pero tú no sabes dónde va. Así son los que has nacido, ¿no? En el Espíritu. Yo no te lo puedo explicar, Nicodemo. La única manera de comprobarlo es que nazca de nuevo. Así que mi hermano, déjeme decirle que usted no puede acallar la voz del Espíritu Santo en usted. Porque 2 cosas, o la tiene, y si la tiene callada, ¿no? O no la tiene. Y es fácil comprobar cuando una persona que se dice cristiano no vive vivificado en el Espíritu. ¿Me entiende usted? Y digo es fácil, porque no hay gozo, no hay contentamiento, todo es queja, todo es frustración, nada es bueno, todo es malo. Y obviamente Satanás está haciendo una ensalada a esta persona, ¿no? Porque está debilitando su fe. Está debilitando su fe. El objetivo es matar a la persona por completo. No solamente matarle anímicamente, sino matarle físicamente. El siguiente punto es de que otro absoluto es en San Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Qué cosa dice? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de ¿quién? Entonces, el siguiente absoluto es la necesidad del hombre de nacer de nuevo. Ahora, todo hombre tiene una necesidad. Todo hombre, toda persona en el mundo quisiera dejar atrás el pecado, el pasado y volver a comenzar otra vez. Esas son las propuestas del comienzo del año. Cientos de millones de personas han prometido el día 31 de diciembre ser una nueva persona el 2025. Pero resulta que el 1 de enero del 2025 siguen siendo los mismos. Porque sus pensamientos no han cambiado. Porque sus prioridades no han cambiado. Porque cuando Dios le ofrece y le dice, asegúrese de esto. Hey, vámonos al servicio esta noche. Necesito que escuches mi palabra. ¿No? No están. Se desaparecen justo el día domingo. Y claro, todo el mundo, bueno, la mayor parte de esas personas, mírenlo usted, pregunte usted, o sea, usted va a ver, usted va a conocer. Pregunte a los que invitó, pregunte, todo el mundo tiene una excusa. Pero vuelta así, cuando algo está sucediendo, cuando las cosas no van bien, ore por mí, por favor, pídale a Dios. ¿Usted cree que Dios es tonto? Ahora, no se preste para eso. Y digo no se preste para eso porque la manera de responder a estas personas es, ora tú. Si tú crees que Dios te va a escuchar, ora tú. Dios no me va a escuchar a mí para bendecirte a ti, ¿no? Entonces, otra vez, todas las personas
tienen la responsabilidad, la oportunidad de nacer de nuevo. Juan 3:3, de nacer de nuevo. Yo quisiera que usted entienda lo que es certidumbre. ¿Qué es certidumbre? Cuando uno trabaja con personas, la mayor parte son incrédulas. Incrédulas decimos que no creen en la palabra de Dios. Uno empieza a tener certidumbres. Certidumbre de que la persona que está delante mío no está pensando algo correcto en cuanto a mí. Certidumbre es que si la persona muere mañana se va a ir al infierno. ¿Me entiende usted? Y es diferente cuando venimos a la iglesia y nos encontramos con creyentes, con hermanos. Sabemos que el hermano que está delante es una persona que conoce a Jesucristo. Mi certidumbre es de bienestar, de placer. Pero no, cuando ando en medio de incrédulos, estamos viendo que estos tienen su propio tipo de vida, su propio tipo de pensamiento. Yo tengo certidumbres. Y necesito protección, necesito cuidado, pero necesito entender que estas personas necesitan nacer de nuevo. Y si Dios me ha puesto en esa situación, es porque Dios quiere que yo sea la puerta para que estas personas entiendan que es nacer de nuevo. Así que tienes una doble responsabilidad. Tienes la oportunidad no solamente de hablarles de Él por medio de tu boca, sino tienes la responsabilidad de testificar de Jesucristo por medio de tus actos, por medio de tus acciones. ¿Me entiendes tú? O sea, y esa es la manera como Dios va a abrirles las puertas para que ellos empiecen a creer y a entender. La otra cosa que necesitamos entender es que el versículo 5, ¿no? Capítulo 3, versículos 14 y 15, dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. El camino de la vida de cualquier persona se basa en una pequeña palabra de 5 letras. Creer. Creer. Por supuesto, no todos creen en Dios, no todos creen en Jesucristo, otros creen en su propia manera de hacer las cosas, ya se los dije. Pero San Juan 3, 14 y 15 dice que era necesario que el Hijo del Hombre, en este caso Jesucristo, sea levantado. Te explico la historia. Números capítulo 21, versículos 5 y 6 dice así. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Este es un pasaje que habla de la queja, ¿no? O sea, estas eran personas que habían sido llevadas al desierto porque Dios quería quitarlos de la esclavitud. Dios quería darles lo mejor, pero estas personas no entendían que era lo mejor. Estaban tan cegados en su propio raciocinio, ¿no? Que lo único que hacían es mirar su pobreza, su desgracia. En medio de mirar su desgracia, Dios les envía pan, les envía comida del cielo. Ellos tenían el pan para comer, pero no quieren otro tipo de pan. Entonces, en medio de eso, en medio de su queja, lo que hacen es murmurar. Claro, murmuran de Moisés, murmuran del líder, murmuran del pastor, murmuran de la persona que les está guiando. No sabes, no tienes carácter, eres un tal por cual, etcétera, etcétera. Y con su boca dicen una serie de sandeces y estupideces. Eso es lo que pasaba. Lee el contexto. Pero lo peor es que murmuran contra Dios. Hablan de Dios. Hablan de Dios, ¿no? Dice, ¿por qué nos has traído acá? Y en otros contextos dice, desearíamos haber muerto cuando estábamos allá. Hubiéramos querido quedarnos esclavos del pecado. ¿Alguno de ustedes hubiera querido quedarse en los bailes, en el trago, en el licor? ¿Alguno de ustedes hubiera querido que su esposo o su esposa sea una persona que es cantinero o cantinera, un hombre o una mujer borracho que le pega? ¿No? ¿Hubiera querido eso? ¿Hubiera querido estar casada con un animal que le pega, que le maltrata, que le patea?
¿O hubiera querido estar casado con una mujer sacahueltera? ¿Hubiera querido eso? No, ¿quién quiere eso? Pero estas personas decían, hubiéramos preferido estar en Egipto antes que. Ahora, hasta que llegó esta expresión al oído de Dios. Ahora, quiero que tengan mucho cuidado para que lave su bocota en cuanto a esto. Y digo lave su boca, porque si una cosa usted tiene que hacer es entender que en lo que va este año usted tiene que tener cuidado con proferir cosas contra Dios y contra aquellos que están del lado de Dios. Así usted tenga 20,000 cosas contra ellos. Usted no tiene excusas. Yo no tengo excusas. ¿Cuál es esta? Dice que Dios se hartó de este tipo de personas y les envió serpientes. Estas serpientes mordían a las personas y estas personas morían por el veneno. Morían por el veneno de sus palabras, por el veneno de la falta de agradecimiento. Estas personas eran mala gracia. Tenían gracia, pero eran malas en la gracia. No habían entendido eso. Como no entendieron eso, Dios envió veneno con las serpientes. ¿Y qué comenzaron? Comenzaron a morder a las personas. ¿Y estas personas qué hacían? Comenzaban a morir. Hasta que por fin las personas que quedaban se daban cuenta de que esto no era correcto. Y clamaron a Moisés y Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, ok. Bueno, Dios no dijo ok. Vamos a arreglar este asunto. Entonces, le dijo a Moisés, tiende un asta y una vez que pones el palo ahí el asta, ¿no? Levanta una serpiente de bronce. De tal manera que todas las personas que estén envenenadas puedan mirar a la serpiente y crean que yo soy Dios. Y cuando estas personas miren a la serpiente y crean que yo soy Dios, estas personas ya no van a morir. Ya no van a morir. Y Moisés hizo lo que le dijo. Levantó el asta, puso la serpiente de bronce y las personas que eran picadas, que ya no tenían esperanza, de pronto comenzaban a mirar a la serpiente y esas personas se salvaban. Y por eso San Juan 3, 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Sea levantado. Así es necesario que el Hijo, o sea, cuando usted ve las figuras del Señor Jesús clavado en la cruz, usted está viendo la serpiente de bronce que Moisés levantó en el Antiguo Testamento. Porque nosotros también hemos sido mordidos por el pecado, por la serpiente del pecado, y nuestra condenación es eterna en el infierno. Pero cuando nosotros recibimos la palabra y creímos que Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados en la cruz del Calvario, entonces Dios nos salvó por la obra de Jesús en la cruz. Amén. ¿Está de acuerdo con eso? Entonces eso es un absoluto creer a Dios. No hay ninguna persona, nadie que diga yo creo que creo. No existe la duda. O crees o no crees. Y si crees, Dios va a procurar un cambio desde tu interior. Y si no crees, vas a seguir siendo la persona con la misma alma y el mismo espíritu, la cual, si yo te pregunto a dónde vas en este momento, si mueres, tú no eres capaz de decirme al cielo. Porque sabes que tu fin es el mismísimo infierno. Espero que no creas así. Entonces, otro absoluto que encontramos es la condenación. En San Juan capítulo 3, versículos 18 y 19, dice así, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Recuerda cuando Nicodemo está yendo a visitar a Jesús para preguntarle estas cosas? ¿Cuándo va? Dice la Escritura que va de noche. Porque Nicodemo era un hombre principal,
Pero él no quería ser confundido. Él va de noche para que nadie lo vea. Él va de noche porque sus pensamientos todavía están entenebrecidos. Él va de noche y confiesa que Jesús es un maestro, pero no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Recuerda cuando Judas entrega a Jesús? La Biblia dice que era de noche cuando Jesús escucha y se acerca que viene Judas con los soldados. Muchas cosas ocurren en las tinieblas de la noche, es decir, cuando nuestro cerebro está en tinieblas. Ahora, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, un absoluto de Dios es la condenación. La condenación está puesta para todas aquellas personas que son incrédulos. Incrédulos. Pastor, ¿cómo una persona puede ser incrédulo? Pero yo confieso que Jesús es el Señor. El diablo también confiesa que Jesús es el Señor. El incrédulo es la persona que quiere comprender para creer. ¿Me entienden lo que quiero decir? Quiero comprender para creer, porque si yo no puedo creer lo que no comprendo, ese es el dilema de la persona que se cree sabia, que se cree docto, que se cree lo mejorcito. Esa persona va a estar en el infierno. ¿Me entiende usted? ¿Por qué? Porque es lo que dice. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está dispuesto a creer en María, está dispuesto a creer en su religión, está dispuesto a creer en sus preceptos, está dispuesto a creer en su forma de vida, está dispuesto a creer en la desgracia de la manera como le enseñaron. Ahora, yo he tenido buenas personas que me han enseñado buenas cosas religiosas, es decir, buenas personas que me han enseñado cosas religiosas, y las cosas religiosas que me enseñaron no son buenas. Me enseñaron a honrar a Dios, a ir a misa, pero que está bien. Eso era el concepto, el precepto de mis padres. De alguna manera intentaban hacer algo bueno. Si hubiera conocido al Señor Jesucristo cuando tenía pocos años de edad, obviamente yo creo que sería mucho mejor mi vida. Yo tuve que comprender esto casi a los 17, 18 años. Pero algunos de nosotros seguimos viviendo en eso. Seguimos viviendo en los antiguos preceptos. Y este es el gran problema de Nicodemo. Porque Jesús le dice, oye Nicodemo, como tú siendo maestro de la ley no entiendes. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua y del espíritu, le está diciendo, oye Nicodemo, tú eres un maestro que cree en las antiguas cosas, cree en el rito de bautismos, cree en el rito de lavarse las manos, cree en todas estas cosas. ¿Tú crees en todo eso? Ok, eso que has creído, bueno, vamos a pensar que no es malo religiosamente para tu religión, pero eso no te salva. Eso no te salva. Eso no es el salvo. Por eso dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo, pero tienes que dejar todas esas cosas de lado. Tú no le puedes decir, ok, Señor, yo creo en ti, pero sigo pensando como antes, total, de alguna manera tú me entiendes. No te entiende. Porque el absoluto que encontramos acá es esto, si no crees eres condenado. No puedes tratar de convencer a Dios, a ver si te da la gana, tú sabes que he intentado ser bueno, tú sabes que he puesto todo de mi parte. No sucede así con Dios. Dice, el que no cree es condenado. El que ha creído no es condenado. ¿Cierto? Y dice, ¿y por qué es condenado? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso es. Y tú te vas a dar cuenta que la gente se condena a sí mismo porque sigue viviendo en tinieblas. Sigue querer vivir en tinieblas. Sigue tratar de creer que tiene una visión Cristo religiosa. Y esto no es. Con Dios es o el 100% o nada. No hay 90%. No hay 95%. Ni siquiera hay 99.9%. Hay 100% o no hay nada. O crees o no. San Juan capítulo 3, versículo 21. Dice así. Mas el que practica la verdad
viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas ¿en qué? En Dios. Otro absoluto que vamos a encontrar es la evidencia de nuestra fe. La evidencia de nuestra fe. Yo creo que les he dicho hace mucho tiempo, yo me impuse desde joven, de muchachito que comencé a entender las cosas de Dios, me impuse honrar al Señor en mi vida y a no tener deudas para nada. Me acuerdo que con mi esposa la primera deuda que tuvimos en un sentido fue de sacar una cocina. ¿Te acuerdas? Una cocina eléctrica que nos sacamos los dos. Y digo los dos porque eran muchas, nos habíamos casado recién y nos compramos una cocinita eléctrica. No pasó ni 2 meses, los dos estábamos frustrados porque no queríamos pagar y pagar y pagar y pagar. No debíamos, pero nos sentíamos incómodos por esto. Así que conseguimos el dinero por A o B y ¡pum! Terminamos y le pagamos. Dijimos con mi esposa, nunca más deudas, nunca más deudas. Y de esa fecha nunca más tuvimos deudas. Ahora que si pagamos una casa, tenemos cosas que pagar, es cierto. Mis tarjetas de crédito, yo trato de que el 31 de diciembre no tenga nada, todo esté saldado. ¿Y cómo lo hago? Yo le doy a Dios. No importa cuánto gane. Yo le doy a Dios. Yo le separo al Señor. Esa es mi práctica, ¿eh? Yo le separo a Dios lo que creo que debo separarle, el 10% para mí. Se lo separo y le digo, Señor, esto es tuyo. Y déjeme decirle que sí. Alguien me dijo, pero pastor, eso es una inversión. Sí es una inversión, uno invierte. Pero la otra es esto. Muchas veces estoy pensando, necesito dinero para esto, necesito para este otro. Y mi fe se empieza a tambalear, como la velita esa, ¿no? Que se empieza a desvanecer. Porque necesito, pues, ¿no? Estoy pensando en cómo voy a hacer. Necesito ir a Perú, necesito esto, necesito acá, necesito agarrar la tarjeta para acá, para allá, y cómo voy a bandearme. Estoy pensando, tengo que pagar las taxes. Nosotros pagamos taxes. A mí no me regalan el dinero, yo pago taxes. Pago más que cualquier persona. Hay muchas personas acá no pagan taxes. Yo pago taxes. Pagamos, mi esposa y yo. Y tengo que pensar, tenemos que pensar cómo guardamos, ¿no? Alguien me dijo, ¿tienes dinero para ahorrar? No, tengo dinero para pagar. Porque lo que no queremos es deber a nadie. Entonces, aquí viene el principio de la obediencia. Cuando dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. O sea, para mí, la verdad, mi verdad es que Dios provee. Dios provee. Dios provee cualquiera sea las circunstancias. Ahora, esto es una obra, sí, esto es una obra. Ahora, yo se los digo no porque quiero que ustedes digan, oh, mira qué pastor. No, yo les digo esto no porque quiero que vean que yo hago obras. No, quiero que vean que Dios hace esa obra en mí. Si yo hago lo que debo de hacer, Dios hace su obra en mí. Dios cumple su promesa en mí. Su promesa es que no me va a dejar, no me va a desamparar. ¿Me entiende usted? Puedo estar presionado circunstancialmente, pero ese es el momento cuando mi fe empieza a tambalear. Ese es el momento cuando necesito obedecer. Me olvido de mi fe y digo, obedezco, obedezco. Y cuando obedezco es cuando Dios me dice, no te preocupes, aquí estoy. Yo te voy a sacar de donde estás. Y Dios lo ha hecho. Termino diciendo Proverbios capítulo 3, versículo 5. Hay absolutos de Dios. Hay cosas que tú no puedes entender. Pero quiero que entiendas esto. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Me entiendes tú? No te apoyes en tu propio parecer. Dios ha propuesto estas señales en Juan capítulo 3 para que te iluminen durante todo el tiempo en este año. El amor de Dios va delante tuyo y quiere que tú seas embebido por Él. Que Dios te bendiga. Cerramos nuestros ojos esta noche. Ahí donde estás, cada ojo cerrado. Yo te voy a proponer, ahí en tu corazón, toma tu decisión personal. Dile, Señor, yo quiero que tú seas mi prioridad, Señor, hoy y el resto del año. No sé, estoy seguro que voy a ser probado. Estoy seguro que se van a levantar otras circunstancias en mi vida que yo espero que tú me ayudes a poder tolerarlas, a poder pasarlas, Señor.
Gracias porque no me vas a dejar. Gracias porque esta es tu promesa. Ayúdame a ser fiel a ti. Ayúdame a entender que tu amor va por delante, que tú crees que toda persona, que tú quieres que toda persona no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdame, Señor, a no condenar a aquellos que ya están condenados. Ayúdame, Señor, a hacer las obras que tú has permitido, Señor, que pueda hacer cuando estás dentro de mí, funcionando, Señor, entre la divinidad de tu Espíritu y mi vida. Gracias, Dios. Gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.